Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Bueno, esta noche estamos transmitiendo acá desde la ciudad de Lima, somos iTalk Show y esta noche toca Rock and Pop en vivo. Esta noche nos visita, estamos muy contentos de estar con la presencia de Manuel Garrido Leca. Él es músico, digamos, también tiene tres nominaciones, ¿no? Al Latin Grammy. Entonces, vamos a ver digamos, qué maravillas podemos conversar con Manuel esta noche. Él también es muy conocido porque ha estado con bandas justamente en la parte digamos, de todo lo que es la puesta, digamos, en estudio y todo lo demás. Entonces, tanto Aaron Hash como Christian Meyer, infinidad, una infinidad de bandas, tanto acá en el Perú como en el extranjero. Esta noche me siento muy contento de poder estar esta noche conversando con el señor Manuel Garrido Leca. Manuel, ¿me escuchas? Sí, sí, todo bien. Vamos entonces contigo, adelante. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, para mí es un placer. Siempre he estado con muchas ganas de poder conocerte, Manuel, y realmente una gran oportunidad poder conversar contigo y conocer acerca de, digamos, muchas cosas de lo que se refiere a lo que es producción musical. Y una de las delicias también que te gusta, que es la música, digamos, jazz, que veremos eso en un momento dado también, como lo has mencionado también en otras entrevistas. Este, Conversaba contigo, tras bambalinas, hace unas semanas atrás estabas en New York, de pasadita, ¿estás trabajando Sí. allá? ¿Cómo es eso de ir y venir? Bueno, ya desde hace algún tiempo, por trabajo, tengo la suerte de estarme moviendo en distintos estudios, tanto de aquí como de Estados Unidos, algunas otras partes de Latinoamérica también. Y dependiendo de la fase del proyecto en el que estoy, pues a veces estoy aquí grabando, a veces estoy en Estados Unidos mezclando, etcétera. Ujú. Hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Acerca de lo que es esto, porque realmente lo que es producción musical es toda una odisea. He estado conversando con unos amigos que son también productores musicales y realmente pues tienen todo casi bueno, no casi todo, porque la canción está casi diríamos hecha, pero digamos, tratar de trabajar la canción es una cosa fantástica. ¿Tú cómo sientes cuando te llega un material nuevo? ¿Qué es lo que tú básicamente piensas cuando llega una canción a tus manos? Bueno, eso es una... Gracias por la pregunta. Es algo muy interesante porque mucha gente no tiene idea qué es lo que hace un productor, ¿no? Y mucha gente cuando escucha algo piensa que es así o sea, cuando ya lo escucha terminado, bueno, dicen, así es como se le ocurrió al artista y desde el principio es así, ¿no? Cuando en realidad no hay nada más lejos de la verdad que eso. A veces lo que le llega al productor es una semilla de idea y nada más, y el productor es el encargado de darle la forma final, el productor es el encargado de darle la estructura, vamos, de convertir eso que fue una semilla de idea, una idea en principio, pues convertirlo en canción, ¿no? Eh, y honestamente, conforme ha ido avanzando el tiempo, una de las cosas que ahora, y ya lo digo después de años de hacer esto, una de las cosas que más me importa ahora cuando escucho el material de alguien, cuando alguien me está enviando su material interesado en que yo lo produzca, es qué es lo que me hace sentir. Cuál es la emoción que esa canción o esa idea genera en mí, porque a la larga eso es lo más importante. La gente se va a relacionar con lo que le hace sentir la canción, no con tu arreglo, no con qué tan bien suena o qué no tan bien suena, sino con qué es lo que le hace sentir, ¿no? Y eso es lo que más me importa hoy en día. Ujú. Hay una cosa que siempre me he preguntado y es justamente, ¿no? Trabajar con personas requiere, digamos, una cosa fundamental, que es paciencia.
Todos tenemos muchas cosas con las que llegamos a esto, tenemos muchas, muchas ideas de lo que puede pasar, ¿no? Pero la mano siempre está ahí de, digamos, yo personalmente me puedo imaginar eso, de un productor musical, ¿no? Entonces, lidiar, digamos, con los artistas es una cosa, para mí, fantástica, que básicamente tiene que lidiar mucho con lo que es, digamos, algo psicológico en un momento dado, ¿no? Uno tiene que poner básicamente todas esas cosas. Cómo lo sientes tú, digamos, cuando ves estos artistas que vienen digamos, al estudio y están contigo? Sí, es muy cierto. También ese es otro aspecto que poca gente sabe, ¿no? Eh, Mira, mucho de lo que hacemos, mejor dicho, las decisiones que tomamos los productores en torno a lo que es el manejo psicológico de un proyecto, eh, del artista, quiero decir, es tan importante como las decisiones que tomas en cuanto a la música, o sea, a las decisiones que tomas en cuanto a la arquitectura musical que tú estás creando, como a las decisiones de la parte técnica de sonido. Tan importante como eso es las decisiones en cuanto a cómo decirle algo a alguien, cómo motivar a alguien, cómo validar lo que el artista o el músico está haciendo, cómo guiarlo, porque en realidad tú eres el que lo tiene que guiar a través de esta suerte de viaje emocional que tiene que ser interpretar una canción y que esa interpretación proyecte una emoción específica. Tú eres el guía en ese sentido, ¿no? Entonces es muy, muy importante y muy difícil, eh, todo ese, el manejo toda la parte psicológica que tiene que manejar el productor. George Martin, el productor de Beatles, para mí quizá el productor más grande e importante que ha habido en la historia, él decía, a veces, en determinadas circunstancias, lo que hacemos los productores es 60-70% psicología aplicada y el resto es música, ¿no? Porque en realidad es eso, estás trabajando con seres humanos y justamente tu Ujú. misión es sacarle una interpretación llena de emoción, llena de sentimiento, y tú tienes que guiarlo a través de eso. Nada fácil, ¿no? Ujú. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Trabajar con personas es una cosa realmente complicada, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Hay muchas cosas que son, digamos, algunos puntos de vista en lo que son egos, de la canción me gusta así, ¿no? Que a veces no puedo continuar, la frustración, etcétera. Diferentes cosas que, digamos, llega a un punto dado en cuanto a poder trabajar la música, junto con el productor y en la sala, grabación y todo eso. Quiero empezar por este punto, básicamente, porque creo que acá es donde nace, digamos, el éxito de una canción, la paciencia, tratar de, digamos, formar, Sí. no solamente, digamos, masterizar una canción, pero formar también un músico, formar, digamos, a ese grupo de personas para que, digamos, esa canción al final prevalezca en el tiempo. Dime. Totalmente de acuerdo. La paciencia es un elemento clave en esto. El productor tiene que tener toneladas y toneladas y toneladas de paciencia. Sobre todo, eso se te hace muy difícil al principio, cuando estás comenzando en tu carrera. Poco a poco te vas descubriendo o poco a poco vas descubriendo que en realidad lo que tú haces como productor, como músico, es toda la parte colaborativa, es importantísima, es vital, y eso enriquece mucho el producto final. Y para poder sacar tú como guía del equipo creativo, como líder del equipo creativo, sacar el mejor resultado de la gente, pues tienes que aprender a cómo motivarlos, como dije hace un ratito, cómo hablar, qué decir, qué no decir. Eso es muy importante porque conforme vas avanzando en tu carrera te vas dando cuenta que a veces, eh, lo, 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 lo más importante, mejor dicho, tan importante como lo que dices, tan importante como lo que dices en cuanto a direcciones, es tan importante como eso es lo que no dices en determinados momentos. Eh,
y tienes que saber cómo manejar ese tipo de situaciones, tienes que saber cómo manejar ese tipo de circunstancias, qué decirle al artista. Otra cosa que es muy importante y que cuesta mucho trabajo entenderlo, sobre todo al principio, es que nunca, pero nunca, una de las peores cosas que puede hacer un productor es decirle a tu artista es, haz esto, haz el otro, esto lo tienes que hacer así. No, eso es lo peor que puedes hacer. Poco a poco te das cuenta que más bien en tu cabeza tú puedes tener la, la respuesta clara o tú puedes tener la idea clara de lo que en realidad se necesita hacer para que esa canción y esa interpretación pase al siguiente nivel en cuanto a su proyección. Pero eso sí, eso existe en tu cabeza, pero lo peor que puedes hacer es dictarle al artista, haz esto, haz lo otro. No, tú tienes la respuesta. Lo que tienes que hacer es guiar a esa persona a que encuentre la respuesta dentro suyo. Y eso es muy difícil, eso no es fácil, porque, como repito, si el artista siente que tú le estás imponiendo algo, que tú le estás forzando algo, automáticamente se va a sentir frustrado, se va a sentir coactado, y ya no vas a poder sacar nada nuevo. En cambio, si el artista siente que compartió contigo este viaje de descubrimiento hacia lo que en realidad termina siendo la respuesta para hacer lo que había que hacer en esta canción, el artista te va a dar el 100%, ¿no? Y eso es muy, muy importante. O sea, tú tienes en la cabeza, tú tienes claras las cosas desde el principio, pero tú tienes que saber cómo cuidadosamente y con mucho cariño, poco a poco, ir guiando a esa persona a que encuentre la respuesta que esté en tu cabeza con sus propios medios, ¿no? Ujú. Sí, justamente es algo muy interesante, ¿no? Porque trabajamos con seres humanos y es una parte muy crítica a la hora de justamente desarrollar innumerables proyectos, ¿ok? De distintas índoles. Bueno, quería empezar justamente por esa parte, porque, digamos, siempre hemos sabido que digamos, los consumidores, básicamente, que una canción es un éxito porque, no sé, lo escuchamos muchas veces, lo escuchamos, digamos, una sola vez, o es algo más que nos llama en una composición musical, Manuel. ¿Qué es lo que hace un tema exitoso? A ver, al respecto se ha dicho mucho y podríamos hablar un montón, ¿no? Pero para mí, desde mi punto de vista personal, hoy en día cada vez se hace más raro escuchar una buena canción. Eh, a ver, mucha gente confunde lo que es una buena canción con la palabra hit o cuánto éxito tuvo una canción. Hay de todo, ¿no? Hay canciones que definitivamente han sido mega hits, pero y eso es muy común hoy en día, pero que al año, a los 2 años, nadie la recuerda. Pero al mismo tiempo hay canciones que tienen 40, 50, 60 años, no sé, como cosas compuestas por Beatles o algo por el estilo, y de generación en generación se siguen escuchando y perduran a través del paso del tiempo, ¿no? Yo creo que una canción que consigue eso, que verdaderamente perdura y que sobrevive al paso del tiempo, es aquella que dice mucho en todos los niveles, a nivel musical, a nivel del contenido, a nivel emocional de lo que le hace sentir a la gente, ¿no? No solamente porque fue un boom, un mega éxito, y después, como decía hace un rato, al año, a los 2 años, muy poca gente la recuerda, ¿no? Yo he hecho pruebas en ese sentido, he puesto canciones que supuestamente hablan de lo mismo, no, supuestamente no, hablan de lo mismo, tocan el mismo tipo de temática de formas muy distintas. Por ejemplo, Eleanor Rigby, de Beatles, que habla de la soledad y pinta de forma magistral, pinta ¿cómo podemos decir? Una imagen desgarradora en cuanto a
a los extremos a los que puede llegar la soledad en la vida del ser humano. Y otra canción que también habla de exactamente lo mismo, habla de la soledad y de querer, de alguien que quiere tener compañía, digamos, y no la tiene. Y que también fue un mega hit en los 80, una canción de Don Johnson que se llama Heartbeat, eh, y nadie la recuerda. Digo, Heartbeat, pero en cambio sí todo el mundo recuerda a Eleanor Rigby, a eso me refiero, ¿no? Interesante realmente cómo es a través del tiempo esas canciones que uno menciona y recuerda con grandes, digamos, con gran intensidad, ¿no? Yo diría básicamente casi generacional, ¿no? Estamos hablando de 50, 60, 70, 80, 90. Y bueno, voy a poner todo en el bloque de este siglo XXI. Digamos, cada, este, cada 10 años o cada temporada, no quiero decir tanto, muchos años, pero sí, esos éxitos hacen mover la economía de una manera astronómica. En el pasado teníamos, digamos, ventas con respecto a discos. Un músico era considerado exitoso por la cantidad de discos que tenía. En el siglo XXI es, digamos, un poquito diferente, pero el material sigue siendo lo mismo. El éxito sigue siendo en ese sentido, ya sea Eleanor Rigby o sea, digamos, algo más siendo ya casi el hip hop, que es una tendencia casi mundial, ¿no? En ese sentido. ¿Por dónde más o menos va el éxito justamente acá? Bueno, empecemos por el Perú. ¿Por dónde lo ves más o menos, Manuel? Bueno, no solamente no solamente por el Perú, esto se ha dado en todas partes, se ha dado a nivel mundial en la industria, ha habido un cambio, ¿no? Que el cambio, a ver, el modelo antiguo de la industria murió a finales del siglo pasado, más o menos, principios de este siglo como mucho, y hubo un gran vacío desde el 2000, 2001 como hasta el 2007, que fue un periodo de transición muy grande, y ese fue el periodo en que se fue gestando el nuevo modelo que es un poco en el que estamos hoy en día. Y lo que cambió fue lo siguiente. Antes todo giraba en torno al disco y las ventas que el disco podía generar, ¿no es cierto? Hoy cambió. Hoy el disco sigue siendo necesario, o sea, ya no físicamente, pero el hecho de que lances un proyecto y lo suban a plataformas y tengas cuatro, cinco, seis, ocho canciones dando vueltas y que haya una suelta progresiva de esas canciones que conforman esa producción, eso sigue siendo necesario, porque esa es la manera de darte a conocer, esa es la manera para salir a dar conciertos, esa es la razón central de ir a hacer promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya no es el centro como era antes, ahora es un elemento más dentro de la periferia. Lo que ahora está al centro de la industria es la marca, o sea, el nombre, el artista como marca. Eso es lo que hoy en día genera movimiento, genera eh, actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes lo que es el disco y lo que eso va a generar. Tienes lo que son tus shows en vivo y lo que eso va a generar. Tienes lo que es tus posibilidades en cuanto a sincronización, que hoy día es muy fuerte, es decir, que tu canción se usa en un comercial de, no sé, X marca de carro, o que tu canción se usa en una película, o en un documental, o en un comercial. Eso es sincronización. Entonces, hoy en día tienes una serie de rubros donde tu marca como artista va a generar ingresos, ¿no? El disco, la sincronización, los shows, el merchandising, bueno, las redes sociales para muchos otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como funciona, ¿no? Giró, el disco antes estaba al centro, ahora pasó a ser parte del entorno y lo que pasó a estar al centro es el nombre o el artista como marca, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender el artista de hoy en día, que su nombre y su música pasan a ser parte de una marca, ¿no? Ujú. Eh, Justamente, ¿no? Hablando de eso, éxitos, y hablando de lo que es la parte económica y todo lo demás, y cómo ha cambiado este mundo, ¿no?
Una mención entre paréntesis que voy a poner justamente con respecto a esto. Hoy por hoy escuchamos en las radios, en muchas de ellas, lo que es solo ochentas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la música, digamos, de los talentos de ahora? ¿Qué pasa con la, digamos, esa forma tan, adrenalínica que tienen los jóvenes de poder componer, de llegar a, digamos, hacer cosas nuevas? Está siendo muy minimizada a un punto dado, digamos, por una cosa que llamamos o las radios y también, digamos, ya estamos entrando ya a lo que son las redes sociales y el streaming, ¿no? Que es un consumo ya hoy por hoy masivo, ¿no? En las cuales tenía un balance antes lo que era la radio, pero poco a poco como que ya eh, el usuario es el que elige las canciones, es el que dice, es el que, entre Ujú. comillas, tiende a poner una canción muy de moda por la frecuencia que lo use. Es muy dudoso decir que los usuarios lo hacen, ¿no? De repente es algo más, digamos, de otro índole, pero en fin, eso es lo que nos Ah, dicen que pasa. En fin, a lo que voy es justamente es esto. Hay mucha gente y muchas cosas y focus group dicen, ¿no? Lo más comercial, lo más bonito fue lo que pasó en esa época, en el pasado. Pero ya estamos en el presente. Habría esa evolución justamente a donde estamos yendo. Esa evolución no está siendo muy bien compartida por todos. No existe, digamos, ese canal, al menos acá en el Perú, dentro de lo que se ve de esa manera, ¿no? En la cual se debería, digamos, tratar de convencer también al usuario, ¿no? Digamos, al que pueda poner no solamente sus oídos, su dinero y mucho interés justamente en canciones que vienen a continuación, ¿no? Después del siglo XXI. Eh, ¿Cómo ven eso justamente los productores? ¿Cómo es ese desafío? ¿Es seguir haciendo cosas antiguas o es ese transcurso, ¿no? Para ejemplo, tú también has probado con cosas interesantes en los ochentas que eran pues muy, muy adelantadas a su tiempo. Adelante, Manuel. no, muchísimas gracias por la apreciación. También te felicito por lo que tú nos dices, porque, a ver, es un fenómeno muy particular de nuestro medio, del Perú. Esto de que existen las radios que pasan pura música de los ochentas y de los noventas. Tú vas a otros lados y eso no hay. En serio. Sí, claro que hay radios del recuerdo, pero no es que sean varias que están exclusivamente dedicadas a eso. Y después las radios que pasan música actual solo pasan música no local, ¿no? Es un fenómeno extraño que hay en nuestro medio. Tiene que ver mucho con algo que se instaló a finales del siglo pasado en la gente que manejaba los medios de radiodifusión, que ahora pasaron a ser manejados por corporaciones. Entonces, es un poco como que se instaló y un poco como que a lo que son las audiencias de radio acostumbraron a escuchar. ¿A qué me refiero? En un determinado momento pasaron a pensar que si ponían cosas nuevas, música nueva, de artistas locales nuevos, eso les iba a hacer perder audiencia. Entonces, se instaló la filosofía de, no, mejor voy a lo seguro, pongo lo que conocen y me van a escuchar, ¿no? Y eso un poco que, sobre todo a finales de los 90, se instaló muchísimo y pues como que tomó, capturó, digamos, la idea de los programadores de la época y un poco que ha seguido. Ahora, pues las audiencias, las radios, digamos así, se han visto seriamente castigadas. En el Perú todavía es como que eso está como que en fluctuación, pero en otras partes del mundo largamente lo que son pues las plataformas, Spotify, Apple Music, Tidal, lo que sea, han superado largamente a lo que son las radios. Más bien, las radios ya se comienzan a ver
como un formato antiguo. Y las plataformas han pasado a ser la radio del siglo XXI, en donde el consumidor tiene el poder, no está sometido a la dictadura de un programador que va a decir, estas son las 20 canciones que me van a rotar a lo largo de todo el día y no hay más. No, ¿por qué? Yo escojo lo que yo quiero escuchar. Es más, yo mismo armo mi propia programación. O sea, fue una democratización que se viene dando desde que las plataformas comienzan a crecer y crecer y crecer y crecer. Y en todas partes del mundo, incluyendo el Perú, pues eso ha ido creciendo y el consumidor de música se ha sentido empoderado y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, ¿no? Y eso cada vez afecta más a la radio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Las radios comienzan a ver qué es lo que tiene más streams en las plataformas y eso es un poco lo que comienzan a adoptar. Pero ya el dictamen, digamos, de lo que la gente está prefiriendo escuchar, pues le viene de las plataformas. Ahora, eso es un sector nada más, porque dentro de lo que son las plataformas hay muchísimos nichos de gente que escucha distintos tipos de música, ¿no? Pero ellos se fijan, digamos, solamente en uno, lo que sería más popular, digamos así, por ponerlo de alguna manera. Pero ese es solo, como digo, ese es solo un componente de varios que hay. Entonces, un poco que lo de las plataformas y esta democratización, digamos, que ha habido para el oyente, el consumidor de música, es como que ha hecho tambalear los cimientos de lo que era la radiodifusión hasta hace no mucho, ¿no? Como digo, aquí en el Perú eso como que todavía está en fluctuación, es como que la radio todavía está un pelín adelante, pero no por mucho, pero sigue ganando mucho terreno lo de las plataformas. Eventualmente va a suceder lo mismo que ha pasado en otros lados, donde la radio, repito, se ha convertido en básicamente un formato para escuchar noticias, lo que en Estados Unidos llaman talk shows, o sea, shows donde escuchas a gente conversar, como aquí, básicamente eso, y lo que es el formato musical se ha trasladado por completo a las plataformas, ¿no? Claro, justamente. Y ese punto, bueno, llamaremos la globalización. El Internet ha ocupado justamente un lugar que, digamos, tenía que estar ahí, o bueno, llegó justamente para poder cambiar un poquito todo lo que está acá. Bien, para mal, está ahí. Y justamente el consumo es masivo, ¿no? Hoy por hoy pues tiene esa forma de esto, de poder no guiarnos, pero nos sopla el oído por acá, nos sopla el oído otra cosa y como que volteamos a veces a poder tomar en cuenta de repente canciones que están sucediendo tanto en Nueva York o canciones que suceden en Corea, canciones que suceden, qué sé yo, acá nomás, ¿no? En Brasil o Argentina. Entonces nos da ese punto que es muy importante, que es ya a como que amalgamar un poco esa combinación de diferentes elementos y vuelven al consumidor, digamos, un consumidor, digamos, de muchas fuentes, en las cuales quiere escuchar algo, ¿no? Digamos, a veces diverso, pero he notado, digamos, a título personal, que es una, eh, una, una fuente o una fluyente muy fuerte, ¿no? Que sucede tanto, pues, podemos decirlo, en New York, Puerto Rico, ¿no? Por ahí, por México, de repente. Eso más o menos, y ese es un futuro hacia dónde podemos ir. No, en realidad, a ver, lo que va a pasar es que lo que decía hace un ratito, ¿no? Se va a seguir consumiendo distintos tipos de música. Algo que en lo personal a mí me da muchísima satisfacción, pero muchísima satisfacción, es el hecho de que hoy en día el artista nuevo, eh, el artista, punto, nuevo o que ya tenga mucha trayectoria y que ha hecho varios discos en su carrera, no importa, nuevo o recorrido, ya no tiene que estarse preocupando como antes
bueno, tengo que hacer esta canción y tiene que tener la aprobación de la gente, de los programadores de radio, porque si no sonamos en radio, ¿cómo va a ser? Hoy en realidad al artista eso ya no le importa, porque sabe que la cosa va por otro lado, sabe que la cosa va por el lado de subir tu material a las plataformas, que ahí vas a tener una libre exposición, pero ahora lo que hay que hacer es entender maneras efectivas, eficientes de poder promocionar tu material dentro de las plataformas, dentro de las redes sociales, porque antes, digamos, el artista, el enemigo del artista o los enemigos del artista eran la piratería y hasta cierto punto las radios. Hoy en día, el enemigo principal del artista, desde mi perspectiva, es el anonimato. Muchos chicos jóvenes, artistas, bandas que recién comienzan, piensan que subieron su material a las plataformas y que con eso ya está. Ya soy famoso, por ponerlo de alguna manera. Cuando en realidad, no. En realidad, ahí comenzó el problema. Ok, tu material está en las plataformas. ¿Quién sabe que tu material está en las plataformas? ¿Cómo vas a hacer para que la gente se entere de que tu material está en las plataformas? ¿Qué estrategia vas a tener para promocionar y dar a conocer tu material en esa plataforma? Tú sabes la cantidad de productos que se suben todos los viernes a todas las plataformas de todo el mundo. Ahora el gran problema es la sobreoferta de música que hay. Antes era distinto. Antes era mucho más controlado. Ahora la oferta es tal que es realmente abrumadora. Entonces hay muchísimas cosas de valor, musicalmente hablando, que simplemente pues se pierden, se diluyen, porque no porque sean malas, sino porque no tuvieron el apoyo no el apoyo, no tuvieron las suficientes, no tuvieron la suficiente infraestructura o la suficiente creatividad como para dar a enterar a la gente que su música existe y que está ahí, y para comenzar a generar tráfico hacia su música en las plataformas. Ese es el verdadero problema hoy en día. Ujú, Que ujú, no es que haya una respuesta concreta tampoco, ¿no? Porque ahora lo que se ha hecho es que se ha convertido en más que nada, claro, lo masivo va a seguir siendo un poco, que ya está cambiando, ya está cambiando. Hasta hace no mucho, pues lo masivo iba primordialmente por el lado urbano. Y de repente todo el mundo quería ser urbano, pero los artistas, los mismos, varios de los artistas urbanos ya están cambiando, están comenzando a meter muchos más elementos pop dentro de su música, y va a ir cambiando, va a ir cambiando. Eso es probablemente, si hablamos de lo masivo, es eso, correcto. Pero lo que ha hecho esta posibilidad de que tú mismo puedas seleccionar la música que tú mismo puedas ser el curador de la música que escuchas, es que ha generado una serie de nichos. Y eso ha abierto una serie de posibilidades para artistas que, digamos, ok, no van al grueso, a la masa, que es un segmento, ¿no? Pero que sí pueden tener una cantidad muy importante de seguidores, ¿no? Y eso ha abierto una puerta. La cosa está en cómo nutrir ese nicho, ¿ok? Y cómo alimentar de información acerca de tu música a ese nicho que está ávido de escuchar tu música, ¿no? Esas son cosas que todavía están, no es que tengan una respuesta definitiva, hay una serie de estrategias. Los playlists, por ejemplo, de Spotify hoy en día han pasado a tener un peso gigantesco en la industria. Lo que miden hoy en día, por ejemplo, los sellos o las productoras independientes, son cómo te va en los playlists, si entraste a los playlists más importantes, que dicho sea de paso, no es ningún secreto, muchos de los más importantes cuesta, pagas X cantidad de dólares y entras, te dan 2 semanas de rotación en el playlist,
Y si en esas 2 semanas de rotación en el playlist no te fue bien, pues te sacan. Si te fue bien, comienzas a subir. ¿Ok? Este, eso por un lado, ¿no? Es uno de los indicadores o es uno de los referentes más importantes hoy en día en la industria, son los, cómo te ven los playlists y pues también cómo te va tanto en tus redes como en YouTube, en tu canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también hay varios mitos. Mucha gente piensa que es cuántos seguidores tienes. Lo miran, y no voy a mentir, o sea, sería mentir decir que no lo consideran, pero lo que más les importa, y tienen una serie de algoritmos para medir eso, es la cantidad de interacciones que tienes por encima de cuántos seguidores tienes. Es decir, ellos consideran, y tiene toda la lógica del mundo, ellos consideran que, por ejemplo, si de repente no tienes un número millonario de seguidores, pero tienes un número de seguidores fiel que no se mueve, o sea, que es estable y que ellos generan una serie de interacciones, es decir, comparten tu música, constantemente están escribiendo opiniones, dando feedback, haciendo posts, eso es lo que miden las interacciones. Más que, y eso tiene un peso por encima de lo que son la cantidad de seguidores. Eh, Ese es uno de los algoritmos principales que tiene. Entonces, como ves, todo ha ido cambiando, cambiando, cambiando. Y la idea es, o la pregunta, la clave hoy en día es, ¿cómo hacer para que la gente sepa que existo y que existe mi música? Esa es la gran pregunta hoy en día, ¿no? Ujú. Y esa es la pregunta justamente que nos hace reunir justamente para esto. Porque la música en el Perú, así como en todas partes del mundo, siempre están buscando y siempre buscan, ¿no? Siempre a una persona para poder apoyarlos, para decir, yo quiero transformar mi música, quiero que mi música sea exitosa. Algunas personas llegan con una guitarra, silbando, qué sé yo, con algo en mente en la canción, algo en lo cual se pueda trabajar. Esa es la historia básicamente de muchísimos músicos que entran o entrarían a una sala de grabación de la mano justamente de un productor musical, con vistas a poder tener algo que se llama y seriamente un producto musical que, digamos, tenga esos estándares, ¿no? Que puedan ser vistos de una mejor manera, no solamente acá, porque Ah, hablando de exacto. lo que era justamente una cosa muy importante, muchos músicos piensan que quiero hacer música para Lima. En realidad, uno está haciendo música para todo el mundo, Hoy en día ¿no? sí. Y justamente es eso, ¿no? Yo a lo que voy con esto es de que, así como conversábamos, todo lo que se ha avanzado en este tiempo para hacer música, en cuanto a lo que es ya sea técnica, y ya sean pues sumamente dotados o de repente mínimamente dotados para la música, todos tienen oportunidad para hacer música justamente bajo la tutela justamente de un profesional, en la cual siempre ese ojo mágico pues cambia la vida no solamente del músico, ¿no? Porque uno puede cambiar hasta la historia como solamente un punto de, digamos, de ejemplo, quiero que realmente nos escuche acá, que nos está escuchando y nos escuchará de repente la repetición. Quiero ir justamente con Quincy Jones, ¿no? Que hizo al rey del pop en un momento dado. Él fue el productor musical digamos, de Michael Jackson, ¿no? Y uno no puede, digamos, quedar solamente como músico. Necesita justamente esa orientación para poder seguir adelante. Es justamente la importancia de estar con profesionales para poder hacer que tu música seriamente alcance estándares no nacionales, estándares internacionales que se requieren para Exacto. eso. Yo, haciendo un pequeño paréntesis también acá, quiero, digamos, anotar algo que es muy importante, porque una de si no son dos, de las veces que tú obtuviste el Latin Grammy, justamente por música peruana, ¿no? Fue una Sí, cosa fantástica.
Y eso pues uno llena de orgullo, hincha el pecho tremendamente a una persona y también dice, no, bueno, estoy buscando tanto afuera, podría también encontrarlo adentro, ¿no? Adelante, Manuel. Sí. Am, a ver, varias cosas en relación a eso ojalá más gente tuviese tu visión y tu perspectiva, porque sobre todo hoy en día, los muchachos que están comenzando piensan que, a ver, en primer lugar es muy cierto lo que has dicho. Antes, tu mercado era pues donde tú estabas. Estuvieses en Lima, pues era Lima y el Perú, que si estabas en Dallas, Texas, básicamente tu mercado original era Dallas, de ahí los condados que eran los vecinos y si te iba bien, pues ibas a ir creciendo poco a poco. Hoy no, hoy tu mercado es el mundo. Cuando alguien sube tu música a las plataformas, eso está a disponibilidad de todas partes, en todas partes. Entonces tú tienes que pensar en dos cosas. Tienes que pensar en que justamente, ¿qué es lo que te vas, si en cualquier parte del mundo pueden escuchar lo que yo hago? ¿Qué es lo que les puede llamar la atención a, a X, Y o Z que viven en no sé dónde, pero no viven donde yo vivo? Es justamente lo que yo soy. Y no me refiero a mí, sino me refiero a qué es lo que yo tengo para dar que probablemente le suene atractivo y exótico a gente de otras partes, porque como repito, hoy tu mercado es el mundo entero. Y eso es justamente mi cultura, las cosas con las que yo he crecido, las cosas que me han alimentado como músico mientras yo he crecido, que pueden haber sido cosas que vino de afuera, pero ineludiblemente han sido cosas que también que crecí escuchando aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso genera un caldo de cultivo sumamente importante y es único, que no se parece a nada. Por ejemplo, yo he conversado innumerable cantidad de veces por el trabajo, cuando me contrataban de sellos, no solo de aquí, sino sellos de otras partes del mundo para hacerles un disco. Y conversando una vez con el gerente de AIR de BMG Records en Estados Unidos, me dijo, estábamos en su oficina y estábamos escuchando, en realidad yo estaba conversando con él acerca de un proyecto para el cual ellos me habían contratado para que produzca. Y pues estaba él escuchando una grabación de una banda que alguien le había dicho, escúchalos, de repente puede ser, tu sello de repente puede hacer algo con ellos y qué sé yo. Bueno, yo estaba esperando tocar el punto que había ido a tocar con él. Yo no tenía por qué opinar acerca de lo que estábamos escuchando. Pero mientras lo escuchaba, y yo estaba en la misma habitación y decía, eh, no escucho una personalidad interpretativa única, escucho sus influencias, escucho que se parece a esto, se parece a esto y se parece a lo otro, pero eso lo pensaba yo para mí, ¿no? No escucho algo que me diga, wow, ¿quién es este? Yo quiero escuchar eso, ¿no? Porque escucho a otros y no lo escucho a él, al artista, ¿no? Eh, y cuando acabó de escuchar el demo, el gerente ahí era una persona o sea, una trayectoria impecable en la industria de muchísimos años, me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, yo no sé para qué mandan estas cosas. Yo justamente lo que quiero escuchar es algo que no se parezca a nada. Y todos los días todo lo que recibo son cosas que todas son igualitas. ¿De qué me sirve eso? Lo que la gente quiere, lo que la gente busca y lo que nosotros buscamos en la industria es eso, lo que no se ha escuchado, lo nuevo, lo que ese es algo que tenga ese amuleto mágico que me diga, wow, yo quiero escuchar eso, ¿no? O que me haga sentir eso, ¿no? Y eso está en nuestra propia cultura. Cuando a mí me contrataron por primera vez para producir, para hacer una producción fuera del Perú, lo digo, fue en Chile, fue para Sony Chile.
Y luego ya cuando habíamos llegado a un acuerdo para que yo me encargase de la realización de esas dos producciones que ellos querían, ya como que había pasado toda la parte de la negociación, ya habíamos llegado a un acuerdo, era como que ya toda la cosa estaba más distendida, el AIR me invitó a comer en la noche, fuimos a un restaurante ahí en Santiago y ya pues no más distendido todo. Yo les pregunto, oye, ¿te puedo hacer una pregunta medio indiscreta? Y me dice, sí, claro. ¿Por qué? No, yo no dije por qué yo, sino le dije, ¿por qué un peruano? ¿No? Conociendo la historia que hay entre los dos países. Bueno, él me dijo, porque ustedes tienen una tradición cultural sumamente importante, mucho más larga que la nuestra, por X factores, y que ustedes no la saben valorar. Pero tú tienes ahorita, ¿por qué te hemos llamado a ti? Me dijo, por ejemplo. Porque tú tienes ahorita aquí en Chile sonando muy fuerte dos canciones de dos producciones tuyas distintas. Y las dos canciones, las dos producciones, no se parece a nada de lo que suena aquí, ni siquiera de lo que viene de Argentina. Y por eso le dije a mi jefe, yo quiero que él produzca, yo quiero que él produzca esto que vamos a sacar. Ok, perfecto, ¿no? A veces uno no valora lo que nosotros tenemos y todo ese gran legado cultural que tenemos en nuestro país. Exactamente. Y gracias a Dios, lo que tú decías, ¿no? Este, mis dos últimas nominaciones al Grammy fueron pues con música peruana, cantada por artistas de otros países con los que fue maravilloso trabajar, pero música nuestra. Y que ellos apreciaban y que ellos, sobre todo Rubén Blades, el respeto que le tiene a la tradición cultural y al legado, por ejemplo, de Chabuca, tanto Jorge Drexler como Rubén Blades, es de quitarse el sombrero, es asombroso, ¿no? Eh, y a veces esas cosas no las valoramos nosotros. Y eso es justamente lo que nos hace a nosotros distintos del resto, ¿no? A veces, por ejemplo, este mismo AIR me decía, yo no sé para qué me mandan tantas cosas de bandas de Latinoamérica cantando en inglés. ¿Para qué? En primer lugar, no es su idioma y se nota. Y en segundo lugar, me las mandan aquí, a Estados Unidos. ¿Para qué? Aquí yo tengo 7.000 de estas bandas que suenan mejor y su lengua madre es el inglés. Entonces, ¿qué hay de especial? Nada. Voy a preferir siempre lo otro. Y esa es otra cosa, ¿no? A veces hay muchos chicos ahora que dicen, ya está mi disco, lo voy a sacar y lo grabaron en la computadora que tenían en el cuarto del cantante y ahí hicieron su disco. Y cuando lo pones a competir contra algo de otro país que ha sido hecho un estudio de verdad, no, no tiene punto de comparación, siempre va a quedar ganando lo otro. Y mucha gente, no, pero mira cómo, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, no, mira el fenómeno de Billie Eilish. Por Dios, Billie Eilish eh, claro, dicen, no, lo hizo en su cuarto, lo hizo en su cuarto, entre comillas. No, no lo hizo en su cuarto. Phineas, el hermano de Billie Eilish, tiene 10 años produciendo, tiene un muy buen estudio en su casa y las voces las grabaron en un estudio profesional. El disco fue mezclado en un estudio profesional por un extraordinario ingeniero de mezcla, ganador de Grammys. O sea, no es que lo hicieron en su casa, ¿no? Esa es la chapa de marketing que le ponen y mucha gente se lo cree y no es así porque no vas a poder, o sea, competitivamente hablando no puedes. Claro, justamente, ¿no? Esa es parte de la ilusión, parte de ese marketing, Ah, parte de, digamos, bueno, sacan lo que pueden, justamente, ¿no? Para poder sacar adelante justamente la producción musical de una persona. Yo quiero valorar acá una cosa que es muy importante, justamente de tu parte, Manuel, y quiero llegar a través tuyo a muchos también amigos y también gente profesional que se dedican a la producción musical, que es un trabajo sumamente serio, en la cual debería ser justamente no una, sino
muchas veces pensado antes de poder realizar justamente una producción a solas o todo lo demás, porque eso depende mucho el éxito, mucho, digamos, la fuerza y lo que es justamente el futuro, justamente también musical de lo que es una banda, un solista, justamente a lo que voy, ¿no? Y lo que justamente trataba de conversar el día de hoy, ¿no? Lo que era cómo ha tratado de evolucionar la música en el Perú. Y creo que solos no. Hay mucho trabajo, digamos, de la mano digamos, de tanta gente profesional para poder llevar adelante eso. Hoy estamos compitiendo no solamente con el que está acá, está en San Miguel, no estamos compitiendo con el mundo. Necesitamos justamente ponernos la camiseta para poder seguir adelante y producir justamente material en serio, que es justamente hacia dónde quería dirigir. Yo quiero, digamos, robarte unos minutitos para decir justamente a esas personas, a dirigirte a esos músicos, a esa gente, digamos, que quiere llegar justamente a salir adelante. Quiero que les des un mensaje a ellos, ¿no? Acerca de lo que es justamente eso, la producción musical, lo que es seguir adelante con la música, pero siempre justamente de una manera mucho más seria. Adelante, Manuel. Sí, muchísimas gracias más bien por la oportunidad. Estás totalmente en lo cierto, porque en realidad, justamente lo que, a ver, por ejemplo, mucha gente me dice, o bueno, no a mí, mucha gente pregunta, ¿cómo es que tú llegaste a trabajar el material de Arena Hash y luego trabajaste todo lo que trabajaste con Pedro Suárez Vértiz? Y pues fue así. Eh, el dueño de una radio, cuando Pedro llevó el material, la primera canción de Arena Hash, la tocaron en una radio, pues funcionó bien y después él llevó otra canción y le dijo, no, tu música necesita un productor. Y le dijo, yo tengo un amigo que justo acaba de llegar de Estados Unidos y él es productor musical, te recomiendo que hables con él. Bueno, de ahí comenzó toda una relación tanto amical como laboral de tantísimos años, ¿no? Por la cual estoy muy agradecido. Pero es así, o sea, las ganas no bastan, el talento, sobre todo hoy en día, es importantísimo, pero el talento solo no va a llegar a ningún lado si no está respaldado por toda la arquitectura musical que necesitas hoy en día para competir con producciones que han sido hechas en estudios de verdad, con productores sumamente experimentados, etcétera, 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 ¿no? No basta tener buenas ideas hoy en día, sobre todo. Tienes que tener eso que tienes que tener, tienes que estar, el producto para que llegue a algo tiene que haber pasado por la mano de un productor profesional, sí o sí, y aquí en el Perú pues los hay muy talentosos, al mismo tiempo que hay mucho talento musical y mucha creatividad, y eso nosotros tenemos todo el potencial para estar a la par de lo que es Colombia hoy día en la industria. Hace 20 años Colombia no era nada y hoy en día Colombia domina la industria. Nosotros tenemos todo ese potencial. Yo he trabajado mucho para el mercado colombiano, tengo grandísimos amigos y ellos están siempre muy admirados del gran talento y y la gran cultura musical que hay en nuestro país y la riqueza musical que hay en nuestro país. Nosotros tenemos que entender eso también y unirnos y crear de verdad una infraestructura que nos permita crecer y conseguir que nuestra música también sea un elemento de exportación, así como lo entendieron en Colombia hace 20, 30 años, que se unieron empresa privada y gobierno, y ahí comenzó lo que es la industria musical colombiana hoy en día, que domina la industria latinoamericana hoy, ¿no? Hace un rato tú citabas a Quincy Jones, que es uno de mis ídolos también, muy al margen porque él viene también del jazz. Yo soy, mi principal amor siempre va a ser el jazz también. Yo una vez escuché una entrevista a Quincy Jones que justamente el entrevistador le decía, le hablaba de todo lo que habían conseguido, pues, él y Michael Jackson juntos, como es que Michael Jackson decía, si es que no hubiese sido por Quincy Jones, en realidad
ni Thriller ni Bad hubiesen sido lo que fueron, etcétera, 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 ¿no? Y el entrevistador le preguntó, ¿cómo es que se dio esa química creativa tan importante que dio lugar entre tú y Michael Jackson, que dio lugar pues a estos dos monstruos de la historia de la música popular moderna que fueron Thriller y Bad? Y lo que dijo Quincy Jones se me quedó grabado y es la pura verdad. Dijo, te voy a ser bien sincero, le dijo. Cuando Michael y yo nos juntamos para hacer los trabajos que hicimos, que bueno, que viene desde Off the Wall, ¿no? Fue porque tanto yo como él habíamos cometido todos los errores que habíamos podido cometer antes. Eso nos hizo aprender a los dos, cada uno por su lado, y cuando nos juntamos, pudimos crear lo que creamos, pero ya habíamos hecho todas las metidas de pata posibles, ya las habíamos tenido ya. Entonces, ya llegaron curtidos, como quien dice a eso. Bueno, hay que pasar por todo eso y hay que crecer como artistas, y te vas a caer, te vas a ir de cara varias veces, pero la idea es saber persistir en tu creatividad, saber confiar en tu talento y en tu música y darle y darle y darle, porque alguien te va a escuchar y alguien te va a abrir la puerta, pero si tu música tiene todo lo necesario para salir adelante, ¿no? Si es simplemente, qué sé yo, algo que se quedó a nivel de maqueta, digamos, y difícilmente le van a prestar atención, pero si es algo que está muy bien hecho, te va a abrir puertas, claro que sí, hacia eso hay que ir, o sea, con algo que está hecho a nivel, ese es el problema que todavía persiste mucho en nuestro medio, eso es lo que, por ejemplo, a veces nos separa de Colombia. Aquí seguimos haciendo las cosas, muchas, demasiadas diría yo, casi a nivel artesanal, mientras que, por ejemplo, nuevamente Colombia u otros países dejaron el nivel artesanal en su música hace mucho tiempo atrás y pasaron a un nivel competitivo de primer nivel mundial. Eso es lo que tenemos que apuntar, a lo que tenemos que apuntar. Mm. Y yo creo que sí, justamente, ¿no? Hay que apuntar a eso y justamente yo estoy muy agradecido realmente por haber tenido la oportunidad de conversar contigo, Manuel. Yo creo que éxitos, eh, siguen todavía los éxitos para ti y justamente de la ¿Ah? mano tuya para también darle justamente ese aliciente a las personas, ¿no? Que debemos ver la música con todos los elementos que hemos discutido esta noche. No solamente es algo que ocurre, es una cosa que se piensa y se modela y se macera y esperemos de que eso también ocurra para muchísimos de los peruanos que también, yo espero que así como tienen buena música, tengan éxito, no solamente acá, no solamente en Barranco, no solamente en Miraflores, que tengan éxito en el mundo, que es justamente mi sueño. Yo quiero agradecerte de todo corazón, voy con la parte final, espero, digamos que todo eso también siga para buen puerto, que la música peruana siga en ascenso en muchos lugares, espero yo también de todo corazón eso. Por favor, dime, una paradita para irnos, por favor, adelante. No, simplemente agradecerte por la oportunidad y la chance de haber podido, pues, tener esta maravillosa conversación contigo y haber compartido este momento, pues, con la gente que pueda haber estado viéndonos y que sigan adelante con su música, que luchen por sus sueños, pero esos sueños tienen que estar acompañados de toda la infraestructura que hemos estado mencionando, porque si no, difícilmente van a llegar a buen puerto. Ujú. Bueno, sí, muchísimas gracias, Manuel. Por favor, 30 segundos nomás, me despido, estoy contigo nomás para poder hacer la parte final. Un segundito, por favor, nada más. Me despido del programa y voy contigo. ¿Ok? Bien, entonces vamos con la parte final del programa. Esta noche nos acompañó Manuel Garrido Leca. Él es músico, compositor, 3 veces nominado al Latin Grammy. Toda una personalidad. Gracias, muy agradecido por estar esta noche con nosotros. ¿Ok? Nos vemos hasta el próximo programa. Cuídense. Chao, chao.